Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta primera parte del tutorial en donde daremos inicio con el desarrollo de nuestra aplicación CRUD Pokémon. En esta primera parte trabajaremos únicamente la estructura del CRUD utilizando HTML5 como lo habíamos dicho en el video anterior que fue la introducción de este tutorial. Y si por casualidad no lo has visto y es la primera vez que miras este video, te pido que por favor lo mires antes de que comencemos a trabajar con el desarrollo de la aplicación, ya que en él explicábamos cómo era el funcionamiento en sí del CRUD. Así que no siendo más, comencemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta de nombre CRUD Pokémon. Y es allí donde vamos a trabajar todo el desarrollo de nuestra aplicación. Ahora vamos a abrir nuestro editor de código Visual Studio Code o el editor de código que sea de preferencia para ustedes, y lo que vamos a hacer es arrastrar la carpeta CRUD Pokémon al editor de código Visual Studio Code. Ya con esto tendríamos arrastrar nuestra carpeta CRUD Pokémon dentro del editor de código Visual Studio Code, y lo siguiente que vamos a hacer es crear un nuevo archivo de nombre index.html. Y es allí donde vamos a trabajar todo el código HTML de nuestro proyecto. Ahora, con un signo de admiración, obtenemos la estructura básica de un documento HTML. El lenguaje lo dejamos en inglés tal cual como está, lo mismo que estos meta tags, únicamente modificamos el nombre del título por el nombre de nuestro proyecto, CRUD Pokémon. Luego, para comenzar a trabajar con la estructura del proyecto, yo ya dispongo de una imagen almacenada en el escritorio del diseño como tal del CRUD. Y podemos observar que el CRUD está constituido por una tarjeta contenedora en la cual tenemos un título, una tabla, en donde nos muestra la imagen, el nombre y el tipo de Pokémon. Y como acciones tenemos dos botones, el que nos sirve para editar el Pokémon y el que nos sirve para eliminar. También tenemos un botón que nos va a servir para agregar un nuevo Pokémon al CRUD. Así que comenzamos declarando un comentario que haga referencia a la sección principal de nuestro proyecto. Y debajo del comentario creamos a nuestra etiqueta main para indicarle a nuestro archivo HTML que es allí donde vamos a trabajar la sección principal de todo nuestro proyecto. Dentro de la etiqueta main vamos a declarar una etiqueta div de nombre de clase table content, que va a ser nuestra tarjeta contenedora, la cual va a tener cada uno de los elementos que conforman el CRUD. Luego creamos una etiqueta h1 para el título del CRUD de nombre de clase title. Y como título vamos a indicarle CRUD Pokémon. Ahora guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo utilizando la extensión Live Server. Podemos observar que se ha creado correctamente el título que le indicamos anteriormente, el de CRUD Pokémon. Luego vamos a crear la tabla para cada uno de los Pokémones con su encabezado de la imagen, nombre, tipo y acciones. Así que creamos una etiqueta table de nombre de clase table con ID de nombre table list. Dentro de la etiqueta table vamos a crear la etiqueta tget del encabezado de la tabla, y luego con la etiqueta tr definimos una fila para cada una de las celdas con la etiqueta th. Image, name, type
Actions. Luego, debajo de la etiqueta tejida del encabezado de la tabla, creamos la etiqueta tbody para el cuerpo y allí es donde las filas se agregarían dinámicamente cuando se haga el llamado a la Poké API. Así que esa parte del cuerpo la dejaríamos vacía. Únicamente voy a declarar un comentario que indique lo siguiente: las filas se agregarán dinámicamente aquí. Ahora, lo que nos hace falta hacer es crear el botón que nos va a permitir agregar un nuevo Pokémon al CRUD. Si vamos nuevamente al diseño del CRUD, podemos observar que en el botón de agregar un nuevo Pokémon tenemos un icono en forma de cruz. Para poder agregar ese icono correctamente, debemos importarlo de la librería de FaunaWebSome. Así que para ello, utilizo la etiqueta de link y le indico la CDN de la librería de FaunaWebSome. Yo ya dispongo de ella, así que voy a pegarla con control V. La CDN de la librería la podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Luego, creamos la etiqueta de button de nombre y clase btn add con ID de nombre add. Dentro de la etiqueta de button vamos a crear una etiqueta de span con nombre de clase FastFaPlus para poder utilizar el icono en forma de cruz de la librería de FaunaWebSome. Y como nombre del botón vamos a colocarle Add Pokémon. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que se han agregado correctamente el título, cada una de las celdas que le indicamos y el botón que nos va a permitir agregar un nuevo Pokémon al CRUD. Ya en la segunda parte daremos estilos CSS a todo el contenido de nuestra aplicación. Así que hasta aquí terminaríamos con el desarrollo de esta primera parte del tutorial. Si te gustó, te pido que por favor le des like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de las demás partes que se estarán estrenando más adelante. No olvides seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, GitHub, Instagram, en donde estaré publicando información detallada acerca de los videos que se estén estrenando en el momento. Así que no siendo más, te veo en la segunda parte de este tutorial.